Regresamos con más de Respuestas en 30 minutos. Agradecemos la sintonía. Para la gran mayoría de las parejas, el divorcio es doloroso y cruel. Para los niños todavía es aún más, sobre todo cuando los padres se separan con violencia o no aceptan ningún tipo de mediación, lo que hace que la separación se convierta en una pesadilla para los hijos, para la pareja y para todos los miembros de la familia. Luego del divorcio, los padres y madres deberán diseñar un plan de crianza para poder definir cómo los niños van a estar después que sus padres se separen. En este plan se debe indicar cómo se compartirá el tiempo del día a día con los niños y cómo se determinarán las vacaciones y el tiempo de vacaciones. Un plan de crianza también puede incluir decisiones sobre la crianza en funciones como qué padre lleva a los niños a la clase de tutoría académica o a cualquier curso que tengan, qué escuela o colegio es la más adecuada para los hijos e hijas, quién llevará a recoger a los niños a la escuela, cuáles son las costumbres y buenos modales que se inculcan al niño o a la niña, se le dará educación sexual en ambas familias, cómo pueden los padres manejar el conflicto frente a los hijos e hijas. Las parejas divorciadas tendrán que ponerse de acuerdo en todos estos puntos y en el manejo que tendrán con los hijos e hijas, porque ahora tendrán que compartir en ambos ambientes y son ambientes totalmente diferentes, donde los conceptos y valores transmitidos influyen en su comportamiento. El tema de la información y la educación sexual es vital para proteger a los hijos e hijas de padres divorciados. A través de respuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Mi hijo de 7 años encontró un condón mientras pasaba el fin de semana en casa de su papá. Mi ex esposo le explicó lo que era y cómo se usaban, y ahora mi hijo solo quiere hablar de esas cosas. Le he dicho a su papá varias veces que no estoy de acuerdo con que discuta estos temas con él sin mi permiso. ¿Cómo puedo manejar esto? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo sobre la crianza de nuestro hijo? Tenemos el honor de contar con la psicóloga clínica infantil y juvenil, la licenciada Alexandra Febles, que nos ayudará a tratar este tema. Licenciada Febles, ¿qué nos puede decir sobre este caso? ¿Qué pueden hacer los padres para ponerse de acuerdo en la crianza de su hijo? Vimos el caso donde el niño está en la casa de su papá porque ya están divorciados y encontró un condón. El niño parece que le preguntó al papá y el papá obviamente le explicó y la mamá no está de acuerdo. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Hola, Elaine. Mira, lo importante en estos casos, cuando hay un tema de separación de los padres, es importantísimo que estos como adultos puedan entender de que la comunicación con relación a los hijos no debe perderse, y principalmente la coherencia en la misma. Yo sé que en muchos casos, por el motivo tal vez de la separación, a veces esta comunicación se hace un poquito difícil o incómoda, pero en caso de que los padres no se sientan con las habilidades o con las herramientas de cómo hacerlo de la manera correcta, es importante que se puedan orientar y que busquen ayuda por la parte terapéutica familiar, donde puedan aprender cómo comunicarse con sus hijos con cualquier tema que pueda presentarse. Y muy importante cuando se trata de temas de sexualidad, cuando los hijos están en desarrollo. Muy bien por este padre, en este caso, que pudo explicar a su hijo lo que encontró, porque si no es un niño que se va a quedar con una curiosidad que de alguna manera la va a buscar saciar por otras vías, y es importante que los padres entiendan que cualquier tema a los que sus hijos estén expuestos deben ser abordados principalmente por ellos que por otras personas. Alexandra, ¿y qué se puede hacer o cómo afecta a los hijos e hijas de padres divorciados cuando sus padres se contradicen en la crianza? Porque el problema que tenemos es que ese niño se pasa un fin de semana con, por ejemplo, el padre, pero el otro fin de semana se queda con la madre. Entonces son dos conceptos totalmente diferentes y hay un conflicto. ¿Cómo se puede manejar eso y cómo afecta a los niños? En los casos de los divorcios, lamentablemente muchos adultos piensan que a veces con sus actitudes o con la falta de comunicación o la forma de actuar van a estar penalizando por la situación que haya pasado el divorcio, por ejemplo, al otro progenitor, van a tratar de influir de manera negativa en este progenitor y no se dan cuenta o desconocen que realmente esto lo que causa es mucho desequilibrio, principalmente a nivel emocional en los hijos. Estos son niños que cuando ven que sus adultos directos, que deben ser sus principales ejemplos, no se ponen de acuerdo o viven en un ambiente tenso y de conflicto, son niños que viven confundidos, que no desarrollan adecuadamente sus habilidades para relacionarse con otras personas o cuando les toque también resolver algún conflicto en su edad o cuando ya les toque en la etapa adulta también formar su propia familia. Realmente conductualmente también influye, a veces son niños que
tienden a ponerse más rebelde, irritable, académicamente también puede tener alguna connotación de manera negativa, un niño que no se concentra por la falta de coherencia que trae desde el hogar. En este caso es importante que los adultos entiendan lo necesario que es ser coherentes y poder comunicarse con las cosas que tienen que ver con sus hijos. Cuando hay un divorcio, los adultos se separan, pero los padres realmente mantienen o deben mantener estas competencias parentales porque sus hijos siguen en desarrollo y en contacto con ellos. Alexandra, y el tema de la educación sexual es un tema crucial para poder proteger los niños y niñas y los mismos adolescentes, porque estamos en un ambiente, el niño pasa de un ambiente a otro, donde hay otras personas involucradas, donde se expone a contenidos que nosotros quizás no tengamos una idea del impacto que pueden tener. Y entiendo que es importante que los dos se pongan en acuerdo de que puedan recibir información y darle al niño educación sexual, sobre todo en el caso de que el niño pase un fin de semana en una casa donde el padre no tenga una pareja estable o la madre no tenga una pareja estable, y pueden haber inclusive confusiones con su vida, con la vida emocional del papá. ¿Qué tú nos dices sobre esto? En este caso, ambos padres deben velar por la educación sexual de su hijo, por las orientaciones. A veces se deja esta carga, principalmente al progenitor, que suele ser la madre, quien pasa más tiempo con el niño, o a veces se manda al niño, pregúntale a tu papá o pregúntale a tu mamá, evadiendo el tema, porque aún es un tema que pone a veces un poco en aprieto a los padres al no saber qué contestar. En este caso es importante que ambos padres tengan los conocimientos de qué debe saber un niño a cada edad, qué se espera en cada etapa de desarrollo, y que ambos puedan tener la coherencia de cómo comunicar las cosas que su hijo necesita saber. Se recomienda mucho que en el caso de los varones tengan tal vez una mayor apertura o acercamiento con esos temas con su papá varón, en el caso de las hembras con la mamá, también, pero debe ser una educación compartida. Aunque cada quien puede que tenga costumbres distintas ya en cada hogar, reglamentos diferentes, pero en la manera en la que estos adultos puedan ser coherentes y se comuniquen y se pongan de acuerdo al respecto, la información que va a llegar a este niño va a ser de una manera más segura y más sana. Y no solamente eso, entiendo que en el caso de los padres y madres, los temas no se deben sexualizar. O sea, si estamos hablando con un varón, mamá puede también aportarle, porque ayudaría bastante a decirle a ese varón cómo debe tratar a una mujer. En el caso de las hembras, lo mismo. Los padres le hacen un aporte importantísimo a la educación sexual de las niñas y de las adolescentes. Sí, o sea que... Claro que sí. En este caso, y de hecho, tal vez corriendo un poquito lo que decía al principio, no debe ser como segmentado, de papá solamente habla lo del varón y mamá lo de la hembra. Debe ser compartido. Ambos padres deben conocer lo que pasa en ambos sexos para poder dar la información adecuada. Sí, cada quien por el sexo que tiene puede tener ya vivencias más prácticas o informaciones más concretas, pero sí debe ser compartido en ese sentido. Y además puede que pase de que tal vez hayan hijos que vivan solamente con el papá o con la mamá y el otro progenitor no esté presente de ningún modo por algún motivo. Entonces este papá debe buscar la manera de abarcar este tema y de poder orientar en todos los sentidos y así poder tener este niño una orientación adecuada y sana para su desarrollo. Alexandra, ¿qué tú les recomiendas a esos padres que están bloqueados porque no tienen educación sexual y porque no saben qué decir y porque sus hijos le están preguntando? En el caso que vimos ahora mismo, el niño le llegó con información de un condón que obviamente parece que lo manipuló, que le preguntó al papá y el papá abiertamente le explicó. Sí. ¿Qué puede hacer esa madre cuando ella no está de acuerdo, no le gusta, su religión quizás le impide y tiene la traba de que su hijo ya le está hablando de ese tema? Yo siempre digo que es bueno siempre tener un amigo o un familiar psicólogo que nos pueda dar la mano en estos casos, claro. Pero ¿qué tú nos dices? Hay que entender que los tiempos ya no son iguales, en el sentido de que hoy en día los niños están más expuestos a estímulos e informaciones que antes no había. Y es importante que los padres puedan tener la apertura, no de exponer y de poner al niño en las cosas que tal vez no necesita para la edad, pero siempre y cuando un niño venga con una información, con una pregunta que ya ha obtenido de alguna manera, hay que tratar de darle una respuesta, porque si no se queda con una curiosidad y con una idea tal vez errada
errada de lo que está sucediendo y va a ir a saciar, a buscar esa información por vías inadecuadas. En el caso de la madre, por ejemplo, si por su tipo de religión y demás, ya eso es algo que tiene que ver personalmente con ella, pero su hijo tiene derecho a de alguna manera estar informado de la manera adecuada sobre las situaciones que presenta, en este caso con la sexualidad. Importantísimo que los padres puedan tener la apertura de aprender cómo poder orientar a sus hijos en ese sentido, buscar la ayuda de un profesional. Hay lecturas muy buenas a través ya de las redes, por ejemplo. O le puede preguntar también a la psicóloga del colegio, que podría ayudarla. Claro que sí. Y a veces tenemos allegados, como tú mencionabas al principio, algún familiar, algún amigo que tal vez maneje un poco más estos temas porque ya ha pasado por la experiencia, por ejemplo, pero mostrar la apertura, hacer el esfuerzo de entender de que su hijo está en crecimiento y necesita ser orientado por su bien, por el bien de su desarrollo. Muchísimas gracias, Alexandra, por habernos ayudado con este tema. De verdad que apreciamos mucho tus aportes y tu tiempo. Siempre a la orden para ustedes. El divorcio tiene dos caras. Una, haber finalizado con una relación difícil y a veces tortuosa. Y otra, elaborar el dolor por la pérdida de todos los momentos felices que se han pasado. Y en esos recuerdos están incluidos los hijos e hijas. A raíz de la separación, la pareja debe ponerse de acuerdo en los varios puntos importantes de la crianza para que la separación sea un proceso que no destruya a la familia y sobre todo a los hijos. Hemos concluido con nuestro contenido de hoy, pero antes de irme quiero invitarles a que visiten nuestra página web respuestas.com, donde podrán encontrar artículos de educación sexual para padres y madres, respuestas a preguntas de adolescentes, infecciones de transmisión sexual, embarazo, métodos anticonceptivos disponibles y otros temas súper importantes. Entra a nuestra tienda virtual y podrás descargar nuestras revistas y materiales educativos para que sigas aprendiendo a disfrutar de una vida sexual responsable y saludable. También puedes entrar a nuestro canal de YouTube para que puedas ver nuestros programas anteriores y otros videos educativos. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NTVN.